Hola a todos. Este vídeo es un intento de sintetizar un poco como el destacable de ese recorrido personal, profesional, porque entre otras cosas, bueno, a mí la verdad es que me cuesta mucho sintetizar algunas partes y creo que es facilitadora el hecho de, bueno, pues coger como ciertos temas relevantes que surgieron en ese caminar. Y últimamente como que veo mucho, me sorprende, ¿no? Personas que a lo mejor han sido ingenieros, se han formado en ingeniería, han trabajado como ingenieros e ingenieras y que posteriormente, em, bueno, pues dejaron todo eso y, y se dedicaron a algo totalmente diferente, ¿no? Como esto mismo, ¿no? Como de ingeniera a mentora de conciencia plena, ¿no? Y a veces quizás para una persona pues más racional o mm, muy metida en este mundo 3D o en este mundo cotidiano, automatizado, es difícil entender, ¿no? O de comprender, ¿no? Porque quizás ponemos cánones, por una parte, establecidos, predispuestos, que son de una manera, simplemente por tener un título, tener un tipo de trabajo, o un sitio, o un tipo de empresa, etcétera, ¿no? Y que realmente luego tampoco es así. Entonces, en esta sorpresa de que me estoy encontrando gente, pues en este mundo un poco, ¿no? De este despertar de conciencia, en esta vida más consciente, en esta vida más, una vida sostenible, ¿no? Una vida más en unas prioridades que son, pues, el vivir desde tu esencia, desde tu necesidad, desde, pues, ese gozo de abundancia que no reside en tener más o en, o en ser más, sino en ser más de presencia y en el aquí, en el ahora, en las pequeñas cosas y en las grandes, en nuestro crecimiento, en nuestra autorrealización y que realmente significa ese concepto de autorrealización, pues, pues veo que efectivamente no soy tan rara y que hay personas que, pues, que en concreto, ¿no? Que también se dedican a esto, ¿no? Entonces, bueno, pues para comenzar un poco a alargar el tema, la verdad es que parece, o podría ser irónico, podría ser irónico mi propio camino, porque en verdad algo que duró mucho en el tiempo conseguir y, y que un momento incluso que me cansé de pelear, de creer que pues que ni se iba a dar. Porque la verdad es que también hay que dar o que yo en ese momento pensaba, ¿no? Que el hecho de simplemente, por ejemplo, no me daba cuenta, ¿no? De diferencias que podía haber entre un arquitecto y un ingeniero a nivel ser mujer en ese mundo, ¿vale? No ya a otros niveles porque no voy a entrar ahí. Bueno, pues que viví, ¿no? Y que quizá eran cosas que me vino muy bien porque eran cosas que yo mm, no sentía o no quería ver, no sé. Porque la verdad es que como yo soy también muy peleona, ¿no? Y soy una persona muy guerrera, pues siempre o muchas veces em, he pensado que, bueno, que quien no consigue algo es porque no pone la garra suficiente. Y cierto es, porque yo puse mucha garra, lo conseguí, estuvo. Pero creo que en ese patrón que se da en la vida constantemente y que nos advierte de lo que vamos a hacer o lo que estamos haciendo, hacia dónde estamos dirigiéndonos y que no queremos ver, están esas cosas que llamamos resistencia y que nos sucede. Y que esa resistencia es por algo. Pero bueno, a pesar de todo eso, la vida me brindó una oportunidad de aprovechar 100% porque no solo me realicé como ingeniera de obras públicas, que en este caso yo fui, bueno, me titulé así y posteriormente trabajé de ello. Eh,
de autorrealizarme también en ello, porque tenía que decirlo, yo disfrutaba mucho yendo a la obra, o sea, me gusta la obra en general, o sea, quiero decir que soy una persona que a mí me gusta ir a la obra, ver cómo evoluciona, ver o sentir, vivir esos desavenires, ¿no? Esas cosas que no son premeditadas, ¿no? Que están fuera de juego, ver cómo la vida se sucede fuera de un marco estipulado, monótono, rutinario, dentro de una cajita de la comodidad, como hablaba también otros días, ¿no? Y entonces ya ahí, pues, ciertamente había unas características que eran muy afables a mí, pero por otro lado me llevó a vivir a desvirtuar mi propia realidad en cierta manera, ¿no? A vivir un extremo de lo que en verdad yo era. Yo en cierta manera, a ver, yo ciertamente tengo una constitución, o sea, hablando astralmente, numéricamente, etcétera, ¿no? Muy desde la acción. Entonces eso quizás también es algo muy masculino. Entonces como que en verdad mi contenido, mi ser, ¿no? Mi forma de ser, llamémosle, tiene como mucho deje o mucho aroma o mucha tendencia o declive hacia lo masculino. Entonces, entrar en ese mundo como que me llevó mucho más a llevar a ese extremo esa propia masculinidad mía. Y como siempre se dice, como que los extremos no son buenos, pero también en cierta manera todo eso que a veces no comprendemos de por qué nos estamos ahogando nosotros mismos, porque para mí en cierta manera lo que yo hice es como que llevarme a ese extremo para darme cuenta o reconocerme en lo que somos y no somos y hacia dónde en verdad queremos ir. Entonces, ciertamente a mí lo que me ocurrió fue que, bueno, pues yo soy una persona que, aun siendo madre, no he sido una madre estipulada, habitual, se podría decir maternal, fraternal. He tenido muy claro que siempre he querido poner por delante mi carrera, mi autorrealización, que era necesaria para poder ser persona y vivir y para así poder brindar esa otra parte de maternalidad. O de mamá, sea como fuese esa forma de ser desde mi vivir y mi entender y de la mejor manera que podía brindarlo entonces y ahora, ¿no? Entonces, de ahí un poco, ¿qué ocurrió? Ocurrió que, bueno, que ciertamente no me quedé embarazada de mi segundo hijo, hija en este caso, eh, sin ser muy premeditado y aquello rompió como que todo lo todas esas cosas que tú crees que son como que aquello que tú creías que querías querer. No sé si a veces soy compleja, pero bueno, es la única manera que tengo de contarlo. Que bueno, que en cierta manera eso, ¿no? Quiero llevarlo, trascenderlo a otro vídeo diferente donde profundicemos sobre qué es la intuición, cómo llevar la intuición, cómo validarla, cómo nos guía y dónde creer que estar y la maternalidad y tal, ¿no? Pero que bueno, que de cierta manera eso fue como una bomba que rompió esas cosas que yo creía que quería o lo que yo creía que eran mis prioridades o que era el éxito para mí en la vida. Y, y en ese romper todos esos conceptos, ¿no? Pues como que por primera vez pensé que la prioridad quizás no era tanto trabajar, que quizás por primera vez vi todo lo que yo misma me flagelaba, ¿no? Em, haciendo mi trabajo. Siempre hay maneras de hacer la misma cosa desde otro sitio, pero quizás yo ahí no lo sabía hacer. Entonces, yo en mi mente, mi estructura estaba que para poder ser exitosa o el éxito conllevaba el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio, porque de cierta manera era lo que yo creía y en verdad eran también valores familiares míos, patrones que yo adquirí de mi familia y del exterior. Y, y que yo me los creé fielmente. Y entonces, como fielmente era, pues la vida no me podía brindar otra cosa que para poder tener éxito, ¿no? Y que para poder ganar mucho dinero y que para, pues tenía que ser ingeniera, tenía que tener un renombre, tenía que ser alguien importante, tenía que llevar mucho volumen, tenía que ser una persona con mucha responsabilidad, tenía
que saber también mucho, entonces como que todo lo mucho, entonces todo lo mucho, evidentemente, pues lo único que te da es flagelarte a ti mismo, ¿no? Esa autoexigencia que yo constantemente también me llevaba. Y al final lo que podía convertirse en un disfrute, en un aprender y un crecer, pues se convertía en un sacrificio y un sufrimiento, además de que, pues ciertamente, mal pagado y bastante horas fuera de casa y fuera de mí, no solo fuera de casa, ¿no? Fuera de mí y pues eso, y poco tiempo dentro de mí. Y por tanto, poco tiempo para darte cuenta de qué es lo que es automático, qué es lo que no, qué es lo que proviene de ti, qué es lo que viene impuesto de fuera. Y todas esas reflexiones que me dan en algún momento necesitamos pararnos, ¿no? Y darle tiempo y esperar y ver, ¿no? A cuáles son esas grandes preguntas y esas grandes respuestas. Entonces yo un día, a toda esa revolución interna que vino, se sucedieron una serie de cosas. Y la cuestión es que yo, al final, pues todo abocó, evidentemente, porque en verdad también yo quiero, bueno, cuando uno quiere algo, pues todo quiere una cosa y se da. Y como se da ese extremo, pues te das cuenta de lo que quieres, que es lo que hablábamos, ¿no? Y entonces llegó el momento de romper todo eso. ¿Qué ocurre con esa ruptura? Que da lugar a, por primera vez, plantearme la vida o qué quería hacer, pero desde otro sitio, porque ciertamente cada vez que había una ruptura en ese nivel profesional en mi caso, en ese momento de época de vida era ese nivel, en ese tema a nivel profesional, sí que había tenido otras miras, ¿no? Como cambiar de ámbito, hacer otras cosas, algo que a lo mejor ciertamente me apasionara más o me autorrealizara más, porque a lo mejor lo mío me autorrealizaba, pero a lo mejor no conllevaba tanta creatividad en lo que yo quería, etcétera. Pero al final me he dado cuenta que al final estaba como que todo dentro de una misma estructura, que esto es lo que hablábamos cuando yo digo, sí, nos movemos, pero dentro de la misma caja. Parece que estamos eligiendo, pero dentro de la misma caja, porque al final solo estamos eligiendo desde el nivel mental, desde lo que conocemos. Y ahí llegó una persona, ahí cuando por primera vez me cuestiono, de verdad, qué era la autorrealización, o en dónde me podía autorrealizar, o qué era el éxito, etcétera. Llegó una persona que se llama Ángel, que luego os compartiré en gratitud infinita, porque ciertamente tengo un email pendiente de él para contestarle, donde agradecerle, ¿no? Esa amplitud de mira que para mí es tan importante, ¿no? Bueno, por un lado para mí era como muy trascendental siempre, casi todo, cuando hacía una elección a este nivel. Era como, si yo elijo cambiar algo, ¿no? Como que luego me perseguía una presión de esto que estoy eligiendo, lo estoy eligiendo de verdad, pero de verdad lo que quiero, pero y si elijo esto y no elijo lo otro, ¿qué será? ¿Qué elección es la mejor? ¿No? Siempre había como una presión que parecía que todo lo que elegía era exclusivo, un camino de otro, que todo era como también muy trascendental, ciertamente la palabra es esa, era como que si elijo esto, cambiará todo mi rumbo, y si elijo lo otro, igualmente. Entonces elegir una cosa y no elegir otra también era un dilema que me conllevaba dificultad en mi elegir, ¿no? Y esto quizás Ángel a mí me lo apaciguó ese sentimiento cuando me di cuenta con un ejercicio muy sencillo que él hizo, donde yo me podía autorrealizar de tantas maneras increíblemente diferentes, que en verdad mi autorrealización no se basaba en un esquema impuesto del éxito, porque en verdad el éxito para mí finalmente era la autorrealización y poder expresarme, poder ser yo. La verdad es que yo en aquel momento realmente lo que más me decían por dentro era que había como un mensaje que como que todo el tiempo prevalecía, ¿no? Que era mi valor añadido, mi valor añadido. Y en verdad no sabía ni lo que significaba lo de yo lo que quería era dar mi valor añadido, ni sabía cómo iba a trascender ese mensaje a otros sitios para que
me fuera válido donde fuese. Pero lo que sí que me fue importante fue abrir esa mira donde realmente el camino no se divide solo en 5 ramas, sino que hay tantas elecciones tan variadas que ni siquiera son 5, ni 10, ni 15, ni 20, sino que llegué a hacer una lista de 50 posibles opciones que me valían y que me servían para, o sea, que cumplían esos hitos que yo podía necesitar en la vida y que me vale, y que para eso no tenía que sufrir tanto, ni castigarme tanto, ni estar dentro de los cánones que otros creían o que yo en un momento creí que me iba a validar, porque ciertamente es como decimos, ¿cómo vas ahora a dedicarte, no? Así como que fríamente, ¿no? Rompamos esto. Cuando yo comencé con el proyecto decía, ¿cómo voy a decir porque en verdad además yo me sentía como mentora, ¿no? De conciencia plena. Entonces, yo me hice una formación de coaching, ¿no? Y incluso en eso me costó decir, guau, pero ¿de verdad quieres ser coach? Ciertamente sí, porque la verdad es que yo me cansé, o sea, entre otras cosas me di cuenta de que todas las elecciones de vida que había hecho me llevaban como a priorizar pues el capitalismo, la globalización como la gran empresa, lo económico, porque en verdad yo era ingeniera y un ingeniero, sea en el ámbito que sea, industriales no, lo que hace es optimizar los recursos, optimizar todo. Y al final lo que prima es lo económico. Entonces yo como que me cansé de eso, de como que optimizar. em, no por optimizar, sino por no dar valor a las personas. Como que yo me sentía que las personas no estaban siendo valoradas y realmente yo no me sentía valorada tampoco. Entonces como que quise romper con esa estructura. Y en todo eso, bueno, se sucedió una serie de cosas donde yo me di cuenta en mi historia personal que el desarrollo personal, el desarrollo espiritual, ciertamente estaba muy ligado a mí, porque en verdad o sea, si yo este inicio lo rompí con 31 años, creo que por ahí, 31 años, eh, el, bueno, pues con 19, 20 años, yo me inicié en Reiki, que quiere decir que además entonces no había tampoco redes, no era algo tan conocido, no era algo... yo conocía ya a personas como, por ejemplo, Emilio Carrillo, que para mí siempre ha sido muy referente. Em, bueno, y yo qué sé, hablaba de temas pues quizás trascendentales en la vida espiritual o sí, o conciencial, que con con una tranquilidad y una paz interior, que cuando yo hablaba de esos temas era como que era algo que hablaba desde mi interior. O sea, era como una paz, era como que algo, que hablaba una voz más profunda de mí, ¿no? Ahí es cuando yo me di cuenta de que en cierta manera había tapado esos dones y talentos que durante muchos años muchas personas incluso muchas veces buscan activamente de repente eh, en esa búsqueda con ese propósito, ¿no? Pero que en ese propósito, cuando tú te lo planteas, si te lo has planteado una vez o te lo puedes plantear, yo creo que hay una palabra que acompaña dones y talentos, ¿no? Y que si no buscas tu propósito, lo de los dones y talentos de todos modos siempre resuena. O que si tienes un hijo, siempre quiere saber algo de esa información sobre tus dones y los talentos que puede tener para fomentarle y ayudarle en eso que naturalmente se le da bien. Pues eso mismo era lo que yo tapaba, porque en cierta manera en ese concepto que yo tenía de éxito y de y de sí, de éxito en la vida, estaba tapado por la premisa de que el éxito iba acompañado de un esfuerzo, de un sacrificio, de un no castigo, pero sí, ¿no? Como que, wow, bueno, he ganado muchísimo, pero no, la verdad es que realmente no lo piensas a costa de, pero sí que en cierta manera era como, merece la pena, ¿no? Por lo que gana. Pero nunca llegaba a esa correspondencia y da igual en qué ámbito, en decir, wow, es que no, que yo trabajo en el sector este, o trabajo, o soy la que llevo todo esto, o he hecho todos estos cambios, pero la verdad es que al final, la verdad es que no hay nadie exterior, es raro que haya alguien o una persona exterior en una empresa que te reconozca
tu valía, que reconozca todo lo que tú has podido aportar o lo que puedes aportar en la empresa, o porque no seas el subdirector, cuenten contigo y con tus conocimientos, a lo mejor siendo la persona que seas el que conoce a todo el equipo de pie de calle, ¿no? Y que ahí puedas hacer remodelaciones y cosas brutales. Nunca dan voz, ¿no? Entonces, volvemos a, no me quiero ir del hilo, a que el concepto del éxito mío estaba tapado por esa premisa de ese sacrificio. Entonces, la mayoría de las veces, por no decir siempre, los dones y los talentos son algo que son innatos en nosotros, son algo que no nos cuesta trabajo. Y claro, y para mí, como era algo que no me costaba trabajo, ni siquiera me había parado a mirar o a ver que eso era algo que se me daba bien, que se me daba fácil y que a lo mejor yo durante la adolescencia me dedicaba o creía que tenía que ayudar a mis amigos y siempre estaba para todos y para ayudarles en sus dilemas y tal, y que en verdad eso lo hacía de forma natural y que se me daba bien y se me daba fácil y que pues por ese concepto comercial, exterior o en mi caso, la verdad, siendo sincero, yo como que tenía un referente, o sea, para uno de mis referentes, ese concepto del éxito era ese, era lo que yo veía y era mi referente, pues como que yo... hay cosas como premisas igual que el éxito de porque es una persona mayor que tú, sabe más que tú, por ser alguien con más tiempo ahí, puede decir más verdades que tú, o cosas más certeras. Y eso van, por un lado, cayendo como que delegando o haciendo creer que tú tienes que delegar en eso, haciendo creer que tú tienes que lo que tú piensas o dices no es tan válido, que te puedes equivocar y que en mi caso yo lo que creía era que la idea que tenía de la vida realmente no era válida y que, bueno, que aquello exterior, ese ideal exterior que a otra persona le funcionaba, sí que era válida y que parecía que era lo que se ajustaba a lo que era y que a lo mejor lo que yo me había hecho de la vida era una fumada muy gorda que no tenía nada que ver. Y que bueno, que lo transité porque tenía que transitar, tenía que experimentarlo porque fue algo que en verdad fue de esas cosas que tú dejas que otros elijan por ti, porque yo lo delegué. Y que luego con el tiempo del paso de los años, pues la vida te vuelve a traer, aquí es cuando decimos somos cíclicos, ¿no? El propio proceso te vuelve a traer, ¿no? Te vuelve a mostrar y volver y poder volver a elegir. Por eso aquí cuando yo digo nunca, nunca, eso de que dicen que los trenes pasan una vez en la vida, ni de coña, no me lo creo, ¿no? Yo no me lo creo, yo no lo he visto así. Los trenes pasan constantemente y tú eres el que elige cuándo lo quieres coger, cuándo te quieres subir en él, ¿no? Y yo dejé 10 años de mi vida o 11 años de mi vida donde me monté en un tren que no era el mío, aunque constantemente pasaba mi tren, no estaba en una estación que no era la mía, o sí era la mía, porque necesitaba vivirlo para comprender y elegir montarme en ese otro tren diferente, donde ir hacia realmente hacia mí, hacia lo que yo necesitaba, hacia expresar mi valor añadido, o sea, no era otra cosa que expresar en mi ser lo que yo soy y transmitir además. Cuando yo, encima es como yo digo muchas veces, cuando tú no te dices, crees que no te gustas, pero cuando tú a lo mejor, en mi caso yo, que a mí me gusta como yo soy, es como, ¿por qué no voy a ser quien yo soy? Y eso es un claro ejemplo y eso creo que es algo clave, que cuando estás en un sitio donde no tienes que, no quiero decir donde no tienes que estar, pero un sitio que te aporta desequilibrio, ¿vale? Ese gran desequilibrio, esa gran pregunta es, ¿eres, estás mostrándote como eres o estás mostrando un personaje de todos esos personajes que tú eres? Porque volvemos a lo mismo. En ese concepto de éxito, en ese concepto que uno cree que tiene de cómo tiene que ser la vida y qué es lo que cree que tiene que ser cuando es mayor, a veces se compra un traje, ¿no? Y a uno será un traje de ingeniero como el mío, ¿no? A otro será el traje de asesor ejecutivo, a otro será el traje de ser un profesor de tal característica, o una profesora, ¿no? Con tal característica y tal estilo de vida.
que a lo mejor simplemente es una parte de ti, pero que no es toda tu parte. Y cuando nosotros estamos llevando a los extremos esos diferentes personajes, porque en verdad estamos compuestos de muchos espejos, de muchas caras, de muchas facetas nuestras, cuando llevamos al extremo una faceta, al final eso solo nos va a llevar al desequilibrio, ¿no? Entonces, bueno, esto era un poco ese compartir de experiencia de vida, de por qué, ¿no? Hoy, ahora y aquí, decidí que lo más importante era que en mi vida prevaleciera el valor a las personas, porque yo quería ser valorada, no por otros, pero por lo menos por mí sí. Y que igualmente otros se sintieran valorados, ¿no? Que las personas tienen mucho valor y por lo menos pues reivindicar en lo que hacía eso, en cómo en verdad los dones y talentos son algo naturales, innatos y no algo que para alcanzar lo que quieras alcanzar tienes que ser pisoteado, tienes que ser castigado, tienes que ser sufrido. Y eso no significa que en la vida no haya que tener garra para conseguir las cosas que queramos conseguir, ir a donde queramos llegar, ¿no? Y alcanzar. Ni consiste en que, no sé, seamos conformistas tampoco, ¿vale? O sea, no tiene nada que ver. Simplemente plasmar, ¿no? Esas reflexiones que a mí me acompañaron en esta apertura, como siempre, o últimamente estoy mucho haciendo hincapié en esa estructura mental, en ese quién soy yo, en por qué hago esto realmente, por qué estoy aquí realmente, este sitio y estas circunstancias, qué es lo que me traen, qué es lo que me están dando a ver. Y esta cosa que creo que es el caos, que creo que es lo peor que me está sucediendo, en verdad, que tren me está trayendo de nuevo, que yo un día decidí no coger y puedo coger ahora, ¿no? Y, y bueno, no sé, poco más. Muchas gracias a todos y bueno, espero seguir viéndonos. Chao.